De manera previa ya hemos visto cómo había que instalar las aplicaciones necesarias para comenzar esto de programación. Lo que vamos a ver a continuación es un repaso de la parte teórica y vamos a ver cómo tuviéramos que ejecutar los archivos en Python y en Jupyter Notebook. Vamos a abrir el archivo 01 Introducción, que es un libro de Jupyter, y tenemos ahí toda la descripción. Vamos a comenzar entonces primero definiendo qué es Python. Vamos a decir que es un lenguaje de programación orientado a distintas áreas, pero lo que nos interesa en este caso es la ciencia de datos, donde vamos a ver que este lenguaje de programación es eficiente y fácil de aprender porque las instrucciones no son complicadas de que se puedan plantear, y eso va a posibilitar que podamos desarrollar con mayor velocidad nuestros programas. Ventajas o beneficios que tiene este lenguaje de programación: se puede leer y comprender fácil los programas. Vamos a escribir los programas con menos líneas de código. Hay una gran biblioteca estándar. Eso implica que voy a agregar programas que han sido desarrollados por otras personas para potenciar de mejor manera dependiendo a la tarea que me interese realizar en ese momento. Hay una gran cantidad de desarrolladores. Eso implica que si tengo alguna duda o tengo alguna dificultad, puedo buscar en internet y podría agarrar y colocar en los foros necesarios para poder consultar sobre un error en particular. Se tienen muchos recursos disponibles. En internet se puede descargar desde textos o ver videos o manuales con respecto a la biblioteca o al lenguaje de programación en general. Y este lenguaje de programación corre en distintos sistemas operativos. Las características de Python es que es un lenguaje interpretado. Se denomina así porque vamos a utilizar una máquina virtual para poder ejecutar la aplicación. No es difícil de utilizar. Disponemos del lenguaje y disponemos del entorno integrado de desarrollo y vamos a poder hacer las correcciones y las creaciones de programas. El tipeado decimos que es dinámico debido a que no vamos a definir los tipos. En función vayamos asignando los valores a las variables que vamos a ver más adelante, se van a definir los tipos de forma automática. Es un lenguaje de alto nivel porque tiene una estructura, si bien utiliza palabras en inglés, esta estructura de una u otra manera es comprensible con respecto a cómo vamos a realizar las operaciones. Por otro lado, tendríamos el lenguaje de máquina, que es lo que entienden las computadoras. Entonces, ese intérprete lo que va a hacer es transformar esto de alto nivel a bajo nivel para que pueda ser ejecutado en la computadora de manera física. Y es orientado a objetos porque vamos a ver que muchos de los elementos que vamos a utilizar tienen esta estructura que me facilita cómo podamos hacer las operaciones y me facilita para poder representar los elementos o las estructuras que vamos a utilizar para desarrollar nuestro programa. Hemos visto ya la instalación. Hay que descargar e instalar Python, ya lo hemos realizado. Hay que descargar e instalar Visual Studio Code. Y lo que tenemos que hacer es verificar levantando una nueva terminal del menú. Seleccionamos entonces menú terminal, nueva terminal, y ahí vamos a colocar Python-version. Eso me permite verificar si la versión ha sido instalada de manera correcta y me dice el número de versión. Y tenemos otra herramienta que es el REPL, que es un entorno en el cual puedo ejecutar operaciones básicas dentro del lenguaje de programación. Si han ingresado con la palabra Python, presiono Control Z para salir. Tenemos esa posibilidad, pero en el caso de que tengamos programas extensos, vamos a utilizar los archivos para guardar todas las instrucciones y podamos ejecutar parte por parte o todo de manera general. Lo que sí tengo que hacer a continuación es habilitar el Lighting.
que es el corrector de errores, y PEP8, que es el formato estándar para la escritura de archivos dentro de este lenguaje de programación. Desde luego tengo que habilitar los Jupyter Notebooks para poder agarrar y podamos hacer las operaciones correspondientes. Este archivo de introducción ha sido desarrollado en Jupyter Notebook. Yo puedo tener la posibilidad de poder colocar texto con distintos elementos, y sobre eso vamos a poder agarrar y colocar códigos de programación. Vamos a tener la alternativa de poder combinar. Esto de texto que tengo acá está denominado como Markdown, y vamos a tener a continuación la posibilidad de ejecutar a partir de esta alternativa de código. Me da la herramienta, tengo el triángulo para poder ejecutar. Vamos a colocar, en este caso, vamos a colocar print. Notamos texto, puede ser comilla simple o comilla doble. Decimos hola mundo, se nota de esa manera. Y para colocar comentarios en la parte de programación, simplemente coloco numeral o el símbolo de hashtag, y vamos a colocar en este caso permite imprimir un mensaje en la terminal. Mira, ¿cómo hacemos para ejecutar este código? Tenemos acá un triángulo en el lado izquierdo de este bloque. Vamos a presionar y acá abajo me da la ejecución del código, el resultado que tengo solo de este bloque. Vamos a ver a continuación otro elemento. Vamos a colocar print, notamos none. Vamos a ejecutar esto, y el otro elemento que vamos a colocar a continuación es 3 más y nada más, ¿no? Entonces me da dos errores. El primero, cuando colocamos el cursor, me va a dar el error específicamente que encuentra ese punto. Me indica que num es un elemento que no está definido. Esto en realidad es una variable que le estamos usando, pero no la hemos definido de momento. Esta variable me permite almacenar un valor en memoria, pero eso lo vamos a describir de manera detallada más adelante. Pero sí tengo que tomar en cuenta que hay un error. Y acá abajo tengo otra dificultad, porque me indica que esperaba una expresión, pero no ha recibido nada, ¿no? Debido a que el operador de suma requiere que haya dos cantidades, una a cada lado del operador. Vamos a corregir este problema. ¿Cómo podríamos hacer? Vamos a colocar primero, puedo declarar la variable colocando num es igual a 0. Eso ya soluciona el problema, y acá abajo, para hacer la evaluación de esta expresión, voy a colocar más 4. También resuelve el problema, y ahora sí podemos ejecutar. Tenemos que el resultado me imprime 0 porque va a imprimir el valor de número, y 7 porque es la suma de 3 más 4. Tenemos que tomar en cuenta que hay que hacer algunas configuraciones adicionales. Podría en todo caso formatear el documento utilizando PEP8. Presiono Control Shift P, vamos a presionar Control Shift P, y tuviera que colocar Format Document. Pero ¿cuál es el problema con esta alternativa? Es que todo el rato vamos a tener que colocar de esa manera. Entonces, lo más recomendable es habilitar el Format on Save. ¿Qué me va a posibilitar esto? Cada vez que guarde el archivo, me va a tratar de colocar en ese formato de PEP8, que hemos indicado que es un formato que se utiliza con reglas estándares para poder compartir código. ¿Cómo habilitamos eso? Vamos a ingresar acá a la opción de configuración, nos vamos a Settings, vamos a colocar Format on Save. Acá está la alternativa, y lo que hacemos simplemente es habilitar. Voy a seleccionar para que esté habilitado. Eso implica que
Al momento de guardar, le va a dar el formato y lo va a guardar a continuación. Y vamos a tener ese formato de PEP8 que sí sería interesante con el objetivo de que nuestros programas hayan sido escritos en un formato estándar de lenguaje de programación. Para cerrar esto, cerramos settings y nada más. Y vamos a ver a continuación algunos códigos adicionales. Veamos qué pasa si tuviera varias operaciones. Vamos a ver esa alternativa, print, voy a colocar y anoto acá simplemente 4 más 5, vamos a colocar 4 más 5 multiplicado por 2. El resultado ejecutamos, en este caso me da el valor de 14. Aquí la ayuda es si es 14 o 18, dependiendo del orden de ejecución de las operaciones, se respetan los conceptos que ya conocemos de matemáticas, ¿no? Se supone que primero lo que se ejecuta es raíces, potencias y logaritmos. Luego tenemos a continuación multiplicación, división y para el final dejamos las sumas y las restas. Aunque tengo que tomar en cuenta en todo caso que sí podría cambiar este orden, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿cómo hacemos el cambio del orden de ejecución? Vamos a colocar print usando paréntesis o los símbolos de agrupación. Vamos a colocar 10 menos 2 multiplicado, colocamos, multiplicado es con el asterisco, perdón, dividido entre el valor de 2, dividido entre el valor de 2, de esta manera. Volvemos a ejecutar, se va a ejecutar la instrucción anterior y esta. A continuación, nuestro resultado sería 4 y no el valor de 9, como se podría asumir si es que no se respeta el orden de ejecución de las operaciones. Decimos nuestro valor del resultado es 4. ¿Qué son los IDEs en Python? En realidad son aplicaciones o programas o software que lo que nos brinda es una herramienta que nos permita no solamente escribir el programa, sino también editar, probar y corregir en todo en un solo lugar. ¿Cuáles son los IDEs de Python más conocidos? Son PyCharm, VS Code, que es el que estamos utilizando, y tenemos también Sublime Text. ¿Cuál vamos a manejar? En nuestro caso Visual Studio Code, pero hay que tomar en cuenta que las otras aplicaciones también nos permiten realizar las operaciones dentro del lenguaje de programación de forma similar. Hay que tomar en cuenta que hay implementaciones de Python, ¿no? Eso depende. La que estamos utilizando, que es la instalación estándar, es una implementación de Python hecha en lenguaje C. Hay que tomar en cuenta que lo que hace es esto, incluye librerías de C que vamos a ir utilizando. Por ejemplo, la parte de matemáticas se recupera de esa implementación, y lo que hace esta implementación es transformar nuestro archivo fuente utilizando nuestro editor. Vamos a cambiar el código a un código diferente que se ejecuta en una máquina virtual de Python, que es este programa de CPython, que es el que estamos usando, y eso se va a poder ejecutar dentro del sistema operativo tomando en cuenta las características físicas del